Vive la experiencia en nuestros computadores con Linux, empresa AMPG. Buenas internautas, bienvenidos a su podcast Hablemos de Linux desde Spotify. Bien, en ocasiones anteriores hemos venido hablando sobre Linux un poco. Hemos hablado sobre por qué hay distintas distros, porque bueno, hemos contestado casi la mayoría de preguntas que se hace la gente. Y hay una cosa que estoy seguro que ustedes me han escuchado hablar y es acerca de compatibilidad. Ese término ahorita es un poco difuso por tanta cosa que hay, pero mm, tiene que ver muchísimo con la forma en que trabajamos actualmente. Cuando se habla de compatibilidad, hablamos de que yo pueda, eh, digámoslo así, realizar un archivo en un computador y abrirlo en otro, aunque la marca sea distinta, aunque tenga un procesador diferente, tenga hardware diferente. En eso consiste la compatibilidad. Explicado en términos un poquito muy generales. El asunto es el siguiente. Para que puedan entender un poco esto de la compatibilidad, me tocaría explicarles un poco cómo se manejaban las cosas en la década de los 70. Yo más o menos viví en esa época. Crecí en esa época. En 1970, desde la década de los 70, principalmente después de que Intel sacó su primer procesador en el mercado en el 1971, aparecieron otros procesadores y otras marcas de procesadores. Entonces apareció Motorola con, por ejemplo, con su 6800, apareció el 6500, el 6502, el R6502, el Z80 CPU, el Z80 CPU, está también el Intel 8080, y así aparecieron muchísimas otras marcas de procesadores. Todos ellos eran de 8 bits. Y por esa época, pues toda la tecnología era de 8 bits, obviamente. Entonces también aparecieron chips para hacer computadoras un poquito rudimentarios. Pero eso era el principio de las computadoras. Gracias a estos procesadores de 8 bits aparecieron las videoconsolas que conocimos, los que estuvimos en esa época. Apareció la Atari, la consola Atari. Eh, Sega también apareció con alguno de esos procesadores de 8 bits. Y pues obviamente Nintendo también apareció por esa época. De esas empresas que fabricaban videoconsolas, aparecieron también las que hacían computadores. Y eran los primeros computadores personales. Entonces aparecieron empresas como Apple, perdón. También aparecieron computadoras como Sinclair, Radio Shack, que hacían computadoras personales. Bueno, la primera Apple no era no era una computadora como tal, tocaba colocarle cajita y toda la cosa.
algo un poquito más artesanal. Pero después apareció la Apple II y esa sí ya venía con su carcasa, venía en una carcasa y toda la cosa. El asunto es que existían diferentes marcas de computadores y aunque habían diferentes marcas, también habían empresas que tenían el mismo procesador. Por ejemplo, por citar un ejemplo, porque en realidad no tenían el mismo procesador, vamos a suponer que el Atari tenía el procesador Z80 y Radio Shack sí tenía el Z80 en sus computadoras, tenían el mismo procesador, pero cuando tú ibas a compartir archivos entre un Atari y un computador Radio Shack, no podías. No podías porque el formato del disquete eran distintos, tanto del Atari como del Radio Shack. Y eso hacía que te tocaba otra vez digitalizar, hacer otra vez el archivo, pasarlo otra vez al computador Radio Shack. Y si tú ibas a trabajar más en la casa que en la oficina, tendrías que tener un computador marca Radio Shack en tu casa para poder hacer compartición de información, de datos. Eso era muy complejo, porque no todos tenían para comprar tener dos computadoras, aparte de la que tú tenías, como era el Atari, tener otra que fuera de la marca que usan en tu empresa. Entonces eso hacía un poquito complicado. IBM también existía. El asunto es que IBM hacía computadoras gigantescas, grandísimas, era para empresas. Además, IBM, por esa época, el gobierno de los Estados Unidos demandó a IBM por monopolio. Estamos hablando de esa época, de la década de los 70. Pero ¿qué pasó? IBM igual quería sacar su primer computador personal y competir con estas pequeñas empresas que habían sacado computadores personales, pero no había compatibilidad entre ellas. En eso consiste la compatibilidad. Ahorita explico un poquito más a fondo. IBM, digámoslo así, con Intel y con Microsoft, sacaron el primer PC en 1981. El primer PC de IBM, obviamente, porque ya existían computadores personales, pero IBM, el primer computador de IBM, el primer PC fue en 1981. IBM colocó varias normas que estandarizaron los computadores. Sin embargo, Sinclair, el computador de IBM y los computadores de Apple eran muy costosos, alrededor de $1,000, $1,200, $1,500. Mientras que los computadores Sinclair sacó un computador personal llamado el Commodore 64. Ese computador tenía unas características únicas. En primer lugar, no utilizaba disquetes. Empecemos por ahí. No utilizaba disquetes y no utilizaba unidad de disco duro. Todo se manejaba con memorias. La unidad de disquete no era una unidad de disquete. Los que crecimos en esa época conocimos el cassette de audio. Ese cassette era una cinta de este tamaño más o menos. Espero que me enfoque la cámara bien. Ahí. Era así más o menos de este tamaño. Y ahí uno uno compraba música o grababa música que te gustaba y la llevabas en un Walkman y podías escuchar tu música todo el día. Bueno, obviamente lo que te duran las baterías porque eran con motores eléctricos y toda la cosa, pero podías escuchar tu música. Eran, digámoslo así, el MP3 de nuestros días. Hoy en día es MP4, si no estoy mal. El audio MP4. Eran nuestros MP3 de esos días. No tenía mucha capacidad, pero era suficiente para nosotros. Sinclair hizo que colocar ese cassette. Ahí podías guardar tus archivos, guardar tus programas y ejecutarlos también.
porque tú llegabas y colocabas a reproducir el cassette mandaba la información y el computador lo reproducía y no había ningún problema. Después tú sacabas el cassette y metías el otro, que era para guardar la información que tú estabas procesando en el computador con el programa que estabas trabajando. Así era en nuestra época. Entonces, de ese computador ese computador costaba $120 y era barato. ¿Por qué? No porque fuera malo, todo lo contrario, era muy bueno en el sentido en que tú comprabas el computador, venía dentro, debajo del teclado venía el procesador, la memoria y todo lo demás venía en una sola cajita, correcto, y al lado tenía conectabas la casetera, y para ver la imagen en pantalla era con el televisor que tú tuvieras en tu casa, y eso hacía que fuera muy económico. Esa tecnología hacía que fuera muy económico, y grabar la información en cassette todavía lo hacía más económico. Entonces, obviamente, de ese computador, del Commodore 64, ese computador tiene el récord mundial de ventas. Se vendieron más de 120 millones de computadoras Commodore 64. ¿Sí? Ese fue el primer computador personal que entró a las casas sin costar tanto dinero. Bueno, después apareció Apple con el Lisa, con el Macintosh, luego apareció Microsoft con el MS2 y Windows 1.0. El asunto es que de ahí en adelante hubieron muchas cosas. Pero el IBM hizo muchísimas cosas que hicieron que se popularizara. No solamente se popularizara, digámoslo así, que entrara todavía más a los hogares. Y era lo siguiente: cuando tú ibas a la tienda a comprar un disquete, el disquete decía, en la tapita decía, compatible con IBM. Si tú tenías un computador IBM, pues obviamente ibas a poder trasladar tus archivos de un lado al otro, ¿correcto? ¿Y por qué fue eso posible? ¿Y por qué aparecieron tantas empresas? Por una razón muy sencilla. Recuerden que IBM estaba siendo investigada por monopolio, así que ella no podía meter las uñas ahí y controlar ese mercado, no podía hacerlo. Mientras que Apple, por su lado, no estaba siendo investigada por monopolio, porque ella tenía su propio sistema, su propio ecosistema, etcétera, etcétera. No permitía clones, no permitía nada. IBM no podía parar ese mercado. Entonces aparecieron empresas como Hewlett Packard, aparecieron empresas como Compaq, que fabricaban computadores, DTK, Dell, que ensamblaban y fabricaban computadores. ¿Pero por qué podían hacerlo? En primer lugar, Intel, habían digámoslo así, dos corrientes dentro de la parte de procesadores. Estaba AMD, que no es un clónico de Intel, los procesadores de Intel. Replicaron, ellos lo que hicieron, los de AMD, lo que hicieron es coger las instrucciones del procesador Intel y replicarlas en un diseño propio. No es lo mismo replicar que clonar, y voy a explicar por qué. Intel aplaudió lo que hizo AMD, incluso la felicitó, porque cogieron el procesador 286 y cogieron el juego de instrucciones y replicaron el funcionamiento de ese procesador en un diseño totalmente nuevo, un diseño totalmente diferente. En replicar no es lo mismo que emular. Replicar es totalmente diferente. Replicar es coger una instrucción y hacer lo que hace esa instrucción con un diseño totalmente distinto. Eso es replicar. Mientras
que, por ejemplo, las otras empresas que decimos los procesadores clónicos de Intel eran procesadores de las marcas IBM, y Texas Instruments, Cylix. Esas tres empresas eran clónicas de IBM, de Intel, perdón. Entonces, ¿a qué me refiero que eran clónicas? Que ellos tenían que pagar un licenciamiento a Intel para usar los diseños de Intel en sus procesadores y pues poderle poner la marquilla de ellos, simplemente. O sea, existía el IBM 386, el IBM 486, ¿sí? O el Cylix 586. No podían usar los nombres que utilizaban Intel, pero sí podían utilizar, por ejemplo, los códigos 386, 486, 586, etc. Eso sí lo podían hacer. Pero, por ejemplo, en el caso del 586 no pueden utilizar el nombre de Intel Pentium, no lo pueden usar, es una marca registrada. Entonces, si ellos querían usar ese nombre, tenían que pagar un licenciamiento a Intel. Entonces, por esa razón, no lo hicieron. Entonces, eran clónicos. Entonces, existían los que replicaron en Intel, que era AMD, y los que clonaron los procesadores x86 de Intel. Por el otro lado, también había otra cosa más, la BIOS de IBM. Esa BIOS es es una memoria ROM que está colocada dentro de tu PC, y cuando tú prendes el computador, esa es la que arranca el computador, es el logotipo que tú ves de la marca de tu computadora y toda la cosa. Esa BIOS inicialmente la hizo IBM, y de esa hicieron ingeniería inversa muchísimas empresas y clonaron la BIOS de IBM. Hoy en día, pues de esas BIOS se ha aprendido muchísimo más, porque ya IBM no fabrica computadores, así que no pueden clonar la BIOS, pero usaron los mismos principios, digámoslo así, pero son clónicos. Y la otra parte era el hardware, la parte de hardware como tal, los slots ISA, los slots PCI, etcétera, etcétera, etcétera. Esos slots permitían que tú pudieras poner cualquier tarjeta ahí en el computador. Se llaman slots de expansión, y te puedes colocar en esos slots de expansión las tarjetas. Entonces ahí existían tarjeta de video, tarjeta de sonido, tarjeta de la multi-IO o multi-IO, que eran las controladoras de disquete de impresora y todo eso. Todas esas tarjetas las puedes meter ahí, y armar tu computadora. El asunto es que esas tarjetas tienen que también ser compatibles con IBM, no más. De ahí aparecieron muchísimas empresas de tarjetas de video, muchísimas empresas de tarjetas de audio, etcétera, etcétera. Aparecieron muchísimas empresas. Entonces, Compaq, Hewlett Packard y todas esas demás empresas cogieron ese mismo hardware y todas esas cosas, clonaron, hicieron sus clonaciones y todas las cosas, y aparecieron como computadores compatibles con IBM. Así usaran procesador marca Texas Instruments, así usara un procesador marca AMD, el procesador que fuera, eran compatibles con IBM. Entonces no había ningún problema. Entonces ahora ya podías intercambiar con las unidades extraíbles. En ese tiempo primero eran disquetes, hoy en día son pendrives, memorias. Aquí en Colombia le decimos a los pendrives, le decimos memorias USB. Yo podía intercambiar gracias a que los disquetes tenían ese formato que era compatible con IBM, como se decía. Por eso aparecieron muchísimas empresas. Cuando apareció Linux Torvalds con su sistema operativo GNU Linux con Richard Stallman,
en 1991, en octubre de 1991, ellos ya tenían, digámoslo así, ya el mercado estaba fortalecido en ese sentido. Y ahora pues venían dos corrientes. La Unix, que tenía unas normas que se llamaban POSIX, que es de donde viene Linux, y las normativas de compatibilidad con los computadores de IBM. Esas dos venían así. Y eso permitió entonces que ahora los archivos de Unix yo los podía leer en un PC o en un Mac. Aunque voy a hacer una aclaración. Antes los Mac no tenían compatibilidad con los disquetes de IBM, que eran compatibles con IBM. Entonces tú comprabas un disquete compatible con IBM y te tocaba formatearlo en Mac para que te trabajara con los archivos de Mac. No fue sino hasta mediados ya finales de los 80 en que Apple colocó un aplicativo dentro del sistema operativo Mac para poder leer los disquetes que eran compatibles con IBM. Desde esa época hasta nuestros días, los Mac ahora sí podíamos intercambiar información entre un Mac, un PC o un computador con Unix. Linux vino de Unix, aunque ellos no son Unix, porque son totalmente distintos. Aunque toman cosas de Unix, son totalmente distintos. Ellos partieron con un computador con procesador 386. Ese procesador es de 32 bits. Ahora los archivos ya eran muchísimo mejor. Pero hicieron algo más. Al tener el código abierto y libre, código fuente abierto y libre, Linux, GNU Linux, esto permitía que yo podía modificar el software a tal punto en que yo podía utilizar el mismo software no solamente en PC, sino lo podía usar en un Mac o usarlo en un computador con Unix, que son distintos y son costosísimos los de Unix. Entonces Linux tiene muchísima más experiencia en el campo de usar computadores, procesadores de otras marcas y otros modelos en ese sentido, y eso hizo que la compatibilidad fuera mucho mayor. Ahora yo podía trabajar en cualquier computador con cualquier procesador y no había ningún problema porque Linux me permite trabajar con el formato compatible con IBM. Entonces no había ningún lío, no había ningún problema. Desde el mismo principio se concebió ese concepto. Desde el mismo principio que apareció GNU Linux en el mercado se concebió ese concepto de compatible con IBM. Entonces ahora ya podía trabajar en un computador con un procesador MIPS, con un procesador PowerPC, con un procesador 68000, con un procesador que antes en la década de los 70 no se podía hacer eso. Hoy en día sí podemos hacer eso, podemos trabajar con cualquier computadora, con cualquier procesador. Si tiene Linux, no hay ningún problema, te funciona. Los programas de Linux te funcionan todos. Y te funciona poder compartir archivos entre un computador con un procesador, digámoslo así, con un procesador ARM, y poderlo leer en un computador PC con x86 o leerlo en un computador con un PowerPC, que también funciona. Entonces, en eso se consiste la compatibilidad, que yo pueda compartir archivos y todo eso, y va más allá, porque varias distros que existen en el mercado, como son Debian, OpenSUSE Linux, Alma Linux, bueno, Alma Linux no tanto, Debian y OpenSUSE Linux, que trabajan con procesadores, ellos dan soporte a procesadores x86 de 32 bits, lo que permite entonces que podamos tener un ecosistema muchísimo mayor, y la compatibilidad se extiende incluso hasta en los navegadores de internet, porque ellos
garantizan ese soporte tanto en navegación como en todo lo demás. Bien, internautas, hasta aquí es el tema de hoy. Espero que les haya quedado claro lo que es la compatibilidad y nos estaremos viendo prontamente. Que tengan un espléndido, maravilloso y magnífico buen día. Que lo disfruten.